¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contragolpe. Gracias por elegirnos nuevamente aquí en la pantalla de Metro o en nuestras diferentes redes sociales. En el programa de hoy vamos a hablar de economía y un poquito de política, algo inevitable en cada emisión de Contragolpe. Vamos a hablar de política con alguien de esos referentes que nunca han cambiado su forma de pensar, su ideología, se mantienen allí de cara al pueblo y no dándole la espalda. Siempre presente en diferentes reclamos de trabajadores, sobre todo que es el ámbito donde mejor nada nuestro invitado de hoy. A la vuelta de los comerciales vamos a hablar con Marcelo Ramal aquí en Contragolpe. Ya volvemos. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Llega el Mundial y vuelven los rituales para ganar. Altares, coreografías, hechizos, protecciones, promesas, pronósticos, cábalas inamovibles. Pero siempre se necesita una manito más de arriba. Y si bien tenemos buena ayuda, muchos de los santos tienen otros colores. Por eso este año vamos a pedirle a uno, pero argentino, al Santo Brochero. Un santo argentino y cordobés que ya nos dio un Mundial. Entrá en caminodebrochero.cba.gov.ar y compartí su estampita estrictamente bendecida. Y si querés agradecer, te invitamos a hacer el Camino de Brochero. Un recorrido increíble para conocer su historia y de paso te haces una escapadita a Córdoba. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Bueno, como les anunciaba en la apertura del programa, hoy estamos dialogando de política y economía, o de economía y después de política, con Marcelo Ramal. Marcelo, bienvenido y muchas gracias. Gracias por la invitación. Placer enorme, mucho tiempo que Sí. pasó desde aquella última vez que habremos hablado en radio, imagino. Puede ser, No era sí. televisión todavía, así que estás debutando en televisión en este programa, en Contragolpe. Buenísimo. Marcelo, ¿imaginabas que la Argentina iba a estar en la instancia en la que está ahora, tanto desde el punto de vista económico como político? Bueno, algo lo indicaba, porque cuando fueron las elecciones, o mejor dicho, la campaña electoral del año 2023, no solamente Milei prometía lo que podríamos llamar una guerra civil contra el mundo del trabajo. Sí. Esto estaba expresado en los otros candidatos que también aspiraban a la presidencia. Lo que te quiero decir es lo siguiente, que el gran capital en la Argentina, en medio de ese punto de inflexión que significó, digamos, el final del gobierno anterior, que deja una gran crisis financiera, una crisis de deuda, bueno, lo que es, ¿no es cierto?, el capital que domina los resortes de la vida política argentina, toma la determinación de impulsar una salida drástica contra la clase obrera, los jubilados, contra todos aquellos que viven de un salario. Es decir, buscar una salida al endeudamiento, al derrumbe económico, sobre la vía de cargar una mochila intolerable, ¿no es cierto?, sobre los trabajadores. Sí, pero atacando motores de la economía claro, también. y le tocó a Milei, ¿no es cierto?, llevar adelante esa tarea. Pero cuando te digo que todos estaban en esto, algunas pistas lo indican. Por ejemplo, el que era el viceministro de Massa en ese momento, Gabriel Rubinstein, Sí.
hoy es un decidido partidario de las políticas de Milei y de Luis Caputo. No pierde oportunidad de apoyarlas. El otro día escuchamos a Aníbal Fernández decir que, en opinión de él, si le tocara ganar al peronismo, no debería tocar todas las medidas de ajuste que ya llevó adelante este gobierno. Entonces, en este punto, Milei, con su brutalidad económica, política y conceptual, ¿no es cierto?, representa una tendencia del capitalismo en la Argentina, y si nos ponemos a mirar un poco el mundo, digamos, en el orden mundial. Es decir, esto que te decía antes para la Argentina vale para el mundo. Una crisis vertebral del capitalismo que busca ser saldada sobre la base de una guerra a los trabajadores. A veces guerra lisa y llana, sí, como las que tenemos en Medio Oriente, en Ucrania, Rusia, y en otro sentido guerra a las condiciones de vida, al salario, a las conquistas que se hubieran logrado. Esto es lo que tenemos. Ahora, el resultado de esa guerra contra los trabajadores en la Argentina es muy precario, es muy rudimentario. El gran propósito que tenían Milei y Luis Caputo cuando encararon toda esta política era encontrar una salida sólida a la crisis de financiamiento de la Argentina, a la crisis de deuda. Han pasado 2 años y medio, los salarios han caído entre un 20 y un 40%, las jubilaciones también, el estado de la salud, de la educación de todos los niveles es calamitoso, pero el gobierno no resolvió la crisis de deuda. El mercado voluntario de deuda, es decir, la posibilidad de emitir títulos de deuda argentina y que sean, ¿no es cierto?, negociados en el mercado internacional, pagando un interés razonable, eso todavía no se ha resuelto. O sea, se dejó de emitir moneda, que era la excusa que se utilizaba para justificar la inflación, pero se siguen emitiendo títulos. Es relativo, es relativo. Lo de que el gobierno no emitió moneda es un mito. Bien vendido, claro, ¿no es cierto?, por el gobierno y por los... Sí, hay un blindaje mediático bastante importante en torno a las acciones de gobierno. Te explico por qué, Luis. Cuando se habla de emitir moneda, no se dice para quién se emite y quién se lleva la moneda que se emite. ¿Por qué? Porque efectivamente se dejó de emitir en todo lo que tuviera que ver gasto social, bueno, obra pública, salud, bueno, la universidad, ¿no es cierto? Sí. Todo lo que hemos vivido. El de financiamiento en general que hay en todas las áreas, se dejó de seguridad ahora, también. El gobierno, por otro lado, tiene una carga de deuda pública en pesos muy importante, que ha remunerado muy generosamente. Entonces, en ese plano se continuó emitiendo moneda. Eso explica inclusive que la inflación nunca haya podido ser apagada del todo en todo este periodo. Porque no, lo que baja es el número, pero en la realidad... En la realidad continúa viviendo. Y lo que ocurre es que hay una política de emisión de moneda relativamente encubierta que tiene que ver con el pago de intereses de deuda pública en función de todo un proceso especulativo que es muy conocido. El gobierno ha aferrado el dólar, lo ha planchado, entran capitales del exterior solo para corto plazo, no para inversión, solo para corto plazo. Esos dólares se cambian por pesos, los pesos se colocan a interés y obtienen un rédito, ¿no es cierto?, muy generoso. Luego, el que obtiene ese beneficio vuelve a comprar dólares, más o menos al mismo precio que los vendió, porque en eso consiste, ¿no es cierto?, todo el chiste, y bueno, y se lleva, ¿no es cierto?, nuevamente el dinero. Esa sangría de estos 2 años ha sido pagada con la contracción de los salarios, de las jubilaciones, ¿no es cierto?, y de todo lo demás. Entonces, bueno, esto es lo que indudablemente tenemos. En lo político, cuando uno dice, ¿te imaginabas esto? Uno dice, bueno, te imaginabas un Milei y todo lo demás.
la gestualidad violenta, el insulto, todo eso que vemos, ¿no es cierto?, con Milei. Eso que quizá lo diferencia de los otros candidatos que quizá hubiesen hecho lo mismo, pero con otra cara al público. Claro, es el lenguaje del fascismo. Sí. ¿No es cierto? Es decir, a través de la violencia verbal se adelanta la posibilidad de la violencia política, que este gobierno también practicó, porque hemos tenido represiones a periodistas, lo de Pablo Grillo, bueno, todo eso, ¿no es cierto? Sí, las escenas en el Congreso todos los miércoles, que, bueno, vos sos testigo, ¿no es cierto?, de violencia, es decir, todo lo que se ha vivido, ¿no es cierto?, en ese periodo. Entonces, esto es lo que tenemos ahora. En perspectiva y pensando en este problema que yo te decía, Argentina resolvió la crisis de deuda, esa crisis de financiamiento. Mirá, de acá a diciembre de 2027 tiene vencimientos por 30.000 millones de dólares. Y la perspectiva que tiene Caputo es de resolver esto con más ajuste. Con más ajuste, ¿para qué? Para fundamentar la toma de deuda que pague deuda. Claro. ¿Deuda con quién? Deuda con bancos internacionales, préstamos abrochados, no emisión de títulos de deuda, sino que un banco venga y te salve, o que el FMI te vuelva a reciclar. De la deuda que tiene... Claro, cada una de esas cosas que mencionás implica un aumento en la deuda, no es que estamos hablando de una reducción. Por supuesto, porque esa refinanciación, ¿no es cierto?, va a ser muy onerosa. Pero además una parte importante de esa deuda que tiene que patear Caputo es con el FMI, alrededor entre 8.500, 9.000 millones de dólares. Esa deuda con el FMI se va a hacer a costa de un nuevo acuerdo. Stand-by, facilidades extendidas, que va a implicar nueva y flamante motosierra. Estas cifras que tirás no son las del total de la deuda, que hoy estamos en un récord de deuda. No, por supuesto. Te estoy hablando de lo que está planteado como vencimiento en un año. Pero si alguien piensa que pagando esos 30.000 millones estamos perfectos y arrancamos de cero de vuelta, está equivocado. Argentina tiene una deuda que representa ya más del 100% de su Producto Bruto, ¿no es cierto? Entre deuda en dólares, deuda en pesos, deuda de las provincias, de las empresas públicas, nos vamos por arriba de los 500.000 millones de dólares. Impagable. Para la Argentina de hoy, impagable para cualquier país, creo. Para los acreedores, lo que importa es asegurar un flujo permanente de recursos sobre la base de imponer un escenario, ¿no es cierto?, de guerra social como el que estamos viviendo. Ahora, a la luz de esto, uno también, a veces a uno le preguntan, bueno, la economía, ¿cómo está? ¿Cómo está la economía? La palabra economía encierra realidades sociales muy diferentes. Claro. Porque tenés frigoríficos de carne exportando, ¿no es cierto?, cifras récord, el petróleo exportándose, ¿no es cierto?, en gran volumen y favorecido también por la suba de los precios internacionales, ¿no es cierto?, que se dio recientemente, pero el régimen... Claro, minería claro, pero ese régimen es un régimen cama afuera. Es decir, las utilidades, los dividendos, los dólares, tienen libertad para ser remitidos al exterior. Eso me recuerda a los 90. Sí, más que los 90, es todavía... ¿no es cierto? Cuando yo pensaba que los 90 iba a ser lo peor que nos iba a pasar, sí. apareció esta por década. eso, este es un régimen, ¿no es cierto?, de remisión de utilidades al exterior. Entonces, ese régimen, vos fíjate lo siguiente, reducción drástica del impuesto a las ganancias, amortización acelerada de capitales, remisión de utilidades al exterior. Es decir, el Estado percibe muy poco. Cuando una economía se estructura sobre esa base, del otro lado, del lado del gasto, tiene que mantener la motosierra en forma permanente. Claro. Porque un Estado que no recauda impuestos, al mismo tiempo tiene que reducir
particularmente, ¿no es cierto? Eso que no el recauda, gasto. Claro. reemplazarlo por otra cosa, sí. Entonces, es un sistema de evasión impositiva consentida y del otro lado, ¿no es cierto?, de recorte. Lo hemos vivido en todo lo que tuvo que ver educación, universidad, obra pública, pero fíjate qué interesante que el Fondo Monetario en los últimos informes pone la luz amarilla en la Argentina ¿sobre qué? Sobre el gasto previsional, diciendo que no baja, que es fijo, claro, porque en Tiene un momento, que bajar más todavía. Claro, lo que está queriendo decir que bajó menos que otras cosas, en proporción. Entonces, ¿cuánto más podía bajar el gasto previsional? No, ahora se va a discutir. Que siempre fue bajísimo. Claro, ahora se va a discutir seguramente el aumento de la edad jubilatoria y otras reformas que se están haciendo de facto, aunque sin una ley. Por ejemplo, la destrucción del PAMI. La realidad que hoy vive el jubilado que va a buscar un medicamento que necesita, ¿no es cierto?, hacer una operación. Claro. Sí, pero previsional no es únicamente esa jubilación o pensión que la persona percibe al final del mes o al principio, sino todo el acompañamiento que hay. Claro. Ahora, que es el del PAMI, al cual estás haciendo referencia, es cierto. Ahora, por supuesto que, volviendo por un segundo al plano político, esto está representando también una dura y extraordinaria experiencia política para los que en la Argentina viven de su trabajo. Porque esto, ¿no es cierto?, que aparecía como el maná del cielo, la experiencia libertaria, la salida capitalista que iba a darle una respuesta a la Argentina, bueno, está planteando esta devastación. Si vos mirás el escenario de América Latina, hay un escenario de polarización. ¿En qué sentido? Hay bruscos giros, derecha, izquierda, derecha, que muestran que una crisis de muy larga data exige, ¿no es cierto?, una salida que plantee una remoción del orden social existente. La derecha a su manera lo plantea, porque la derecha sí, dice, nosotros vamos a remover, vamos a liquidar los convenios colectivos, vamos a liquidar los derechos laborales y sobre esa base vamos a lograr un relanzamiento. Bueno, es limpiar hoy casi estamos viendo lo casi que un está, siglo de lo que se está logros viviendo. políticos. Pero la izquierda que lucha por una salida socialista tiene que ver con atención este momento, porque debe plantarse como alternativa frente a un orden social, ¿no es cierto?, que es intolerable. Y esto vale, una vez más, te lo reitero, como una conclusión política, ¿no es cierto?, en el orden internacional. Porque el mundo asiste a una nueva guerra de alcance mundial. Claro. Yo antes de empezar esta entrevista, mientras venía para acá, pensaba que de la misma manera que la monarquía fue sustituida en algún momento, estamos casi en un proceso similar. Terminar con las democracias tal y como se conocen y pasar a quizás tecnocracias, o no sé cómo llamarlas exactamente, pero una política que no está pensada en función del votante o del ciudadano, sino del interés económico como cabeza y de ahí en más lo que se pueda para abajo. Lo que se puede en cuanto a educación, en cuanto a justicia, en cuanto a salud, en cuanto a todas las tareas del Estado que hoy en la Argentina, y calculo que en gran parte del mundo también, están descuidadas y no son prioridad. Claro, efectivamente, lo que, digamos, toda esta corriente internacional que Milei integra, en la cual está Trump, Netanyahu. Sí, tenés exponentes en Europa también. Claro, pero que tienen ese soporte empresarial en Elon Musk, Peter Thiel y todo lo demás, han elaborado, digamos, un planteo, una tesis, que es esencialmente la tesis del fascismo, aunque la revistan con la modernización digital. Sí, sí. ¿No es cierto? Es decir, la sociedad digitalizada debe ser gobernada sobre la base de la liquidación
de las conquistas del trabajo y de la reducción del trabajador a un individuo aislado y sin derechos en tanto trabajador. Esa es la esencia de la reforma laboral. Es la razón por la cual, por ejemplo, un trabajador de una plataforma digital no puede tener derechos laborales en la reforma que se armó en la Argentina. Claro. Además, cada actividad económica que surja, surge con un marco legal nuevo y nunca se aplica el vigente. Claro, pero en lo que tiene que ver con el trabajador, el objetivo es liquidar al trabajador como sujeto colectivo, es decir, como persona que en realidad defiende su condición social y de vida en asociación con otros, porque además trabaja asociado a otros, liquidar eso y transformar al trabajador en un individuo aislado y completamente inerme frente al poder del capital. Y entonces buscar, ¿no es cierto?, organizar una sociedad sobre esa base. El otro aspecto de esa política es defender un mercado, una prerrogativa, un lugar donde expandirse y acumular capital por la vía de la guerra. Ahora, ocurre lo siguiente. El orden social anterior, algunos la llamaban estado de bienestar, progresismo y todo lo demás, se ha hundido. Sí. Vos fijate que lo que se llamaba en el mundo el progresismo o el centro político ha fracasado en poder impedir... Sí, o sea, vamos a los 80 o antes lo que era la socialdemocracia. Claro, ha fracasado en poder impedir esta escalada derechista. Lo hemos visto también en América Latina y en Argentina también, porque, a ver, ¿cómo llega Milei al poder, Luis? ¿Cómo llega? Es decir, tuvo que haber antes... Sí, un descreimiento absoluto en todo lo que... El gobierno de Alberto y Cristina Fernández... El de Macri también contribuyó. El gobierno de Macri, es decir, tuvo que darse ese proceso. Entonces, en esas condiciones, es donde se plantea este problema, esta cuestión de una polarización. O el mundo asiste a esta orientación que va a llevar no solamente a una guerra, va a llevar a una crisis humanitaria, porque a nadie escapa que una escalada belicista en el actual estado del arte, de la ciencia, la tecnología y el armamento va a derivar en una escalada nuclear. O vamos a una crisis humanitaria, o la sociedad toma en sus manos los recursos que ella misma construyó y le da una salida gobernada, planificada. Bueno, ese es el socialismo. Y necesitamos una izquierda que explique y desenvuelva un programa socialista. Esta es la gran cuestión que hoy está planteada, incluso para la izquierda en la Argentina. ¿Se está trabajando en eso, Marcelo? Bueno, nosotros, político obrera... Ahora estamos en medio de un mundial, uno piensa que no pasan cosas, pero sí pasan y pasan muchísimas cosas, más de lo que uno cree, pero el año que viene, para esta misma época, vamos a estar hablando de las elecciones del año. Claro, las que renuevan presidentes, ya no es una Cámara de Diputados o cargos... Sí, por supuesto. Es el presidente. Va a ser, ¿no es cierto?, un escenario de deliberación política. Va a ser también un escenario para hacer un balance de todo lo que ha ocurrido en este tiempo. Porque los trabajadores vivieron reveses importantes en estos 2 años. Pero quienes debían asumir una defensa en lo que tiene que ver con reivindicaciones, luchas, organización de los trabajadores, han defeccionado enormemente, comenzando por la CGT. Ausentes. Completamente ausente. Y una parte importante de la izquierda no ha dado una respuesta, tampoco, inclusive cuando le tocó darla. ¿No es cierto? En luchas, en cuestiones importantes. Entonces, frente a eso, es necesario, digamos, que exista una izquierda que coloque el punto en relación a la crisis, al alcance de la crisis que tenemos en la Argentina y en el mundo, y plantee una salida en términos
del socialismo, del gobierno, de los trabajadores, y eso es lo que Política Obrera está trabajando con fuerza. Sí, y explicar la magnitud también de todo esto que está pasando, porque me parece que uno no imagina un final catastrófico, o se imagina en todo caso una película de ciencia ficción en la cual las máquinas invaden el mundo y vamos todos a luchar contra las máquinas y le ganamos y arrancamos de vuelta, como si fuese el Eternauta. Claro, sí, Creo bueno, que mucho, la metáfora hay mucho mito sobre eso, pero toquemos el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Ahora en la Argentina, por ejemplo, Sturzenegger está detrás del objetivo de habilitar sociedades no humanas, es decir, empresas que serían manejadas por algoritmos. Todo eso es un cuento. Por más algoritmos que existan, en el vértice de esa construcción hay un ser humano. Claro. ¿Y qué está buscando ese ser humano? No asumir la responsabilidad patrimonial de las tropelías que haga, por ejemplo, construyendo un centro de datos que deje sin agua o sin electricidad toda una región del país. Eso es lo que en definitiva se está discutiendo, es decir, envuelven en términos sofisticados una política absolutamente predatoria. Ahora, la inteligencia artificial es una conquista tecnológica extraordinaria. Bien utilizada, seguramente sí. Pero para eso debe existir una sociedad no gobernada por el beneficio, sino por el interés, ¿no es cierto?, de llevar adelante un progreso social común. Marcelo, estamos en el último minuto casi del programa. Contame de qué va Política Obrera. Bueno, Política Obrera es una corriente que emergió hace ya 7 años como resultado de la crisis que tuvo el Partido Obrero. Esa crisis, digamos, para ir a su núcleo, tuvo mucho que ver con cosas que hemos discutido acá. Es decir, si la izquierda debe ser un segundo o tercer violín del régimen político y social que tenemos, o si debe presentarse ante los trabajadores y luchar por construir una salida transformadora, revolucionaria. Bueno, en función de eso, un conjunto de militantes y compañeros con toda una historia, como Jorge Altamira y varios otros, bueno, decidimos, en primer lugar, existir como corriente, como tendencia en el Partido Obrero. Eso no se nos permitió, fuimos excluidos, construimos nuestra corriente, hoy es Política Obrera, que tiene su página web, sus redes, su periódico, y bueno, vamos a dar batalla en todos los terrenos en que nos toque participar, como vos dijiste en la introducción, siempre naturalmente palpitando y pegando y pegados a la lucha de los trabajadores. Bueno, apuesto eso, en tu caso y en el de Jorge yo apuesto eso, ya que van a seguir en esa tesitura. Nos estamos despidiendo, gracias Marcelo por haber estado con nosotros. Las puertas abiertas para cuando quieras volver. Dale. Y nosotros nos despedimos hasta la semana próxima aquí en Contragolpe.